¿Cómo vivimos compitiendo incluso sin darnos cuenta? Rumi se despertó en mitad de la noche con el corazón acelerado, las manos temblorosas y el cuerpo empapado de sudor frío. No fue una pesadilla, fue un mensaje. 3 palabras en el celular. Consiguió el ascenso. Sara se quedó congelada en la cama, mirando el techo blanco de la habitación vacía. Respiración pesada. El silencio de la casa amplificando cada latido. Debería estar feliz por su amiga, pero lo que sintió fue otra cosa. Algo denso, algo que ardía por dentro. Envidiar. No la envidia obvia y abierta que reconoces y enfrentas, pero ese silencioso, el que escondes con una sonrisa educada, el que escondes incluso de ti mismo. Sara se levantó, fue a la cocina, llenó un vaso de agua y lo bebió lentamente, intentando apagar ese fuego invisible que comenzaba a consumir todo lo que llevaba dentro. Pero no pudo, porque el fuego llevaba ahí mucho tiempo. Ella simplemente no se había dado cuenta. 3 meses antes, Sara todavía creía que estaba bien. Trabajé en una empresa de marketing, tenía una rutina estable, amigos, planes para el futuro. Todo parecía bajo control, pero había algo que no vio. Cada logro a su alrededor se convertía en una derrota personal. Cuando Mark, del departamento de al lado, compró un auto nuevo, Sara pasó semanas planeando cómo conseguir el suyo. Más moderno, más caro. Cuando Lisa publicó fotos de un viaje a Europa, Sara canceló la cena de cumpleaños de su madre para ahorrar dinero y planificar un mejor viaje. Cuando Jessica fue ascendida, Sara comenzó a trabajar 12 horas al día, saltándose almuerzos, ignorando las llamadas de su familia y sin poder dormir adecuadamente. Ella no se dio cuenta de que estaba compitiendo. Pensé que simplemente me estaba dedicando. Rumi escribió hace siglos: la competencia es la prisión donde el ego se siente rey. Sara nunca había leído a Rumi, pero estaba experimentando exactamente lo que él describió. Había convertido su propia vida en una carrera invisible, y cuanto más corría, más vacío se volvía. Esa noche, después de leer el mensaje sobre el ascenso de Jessica, Sara no pudo volver a dormir. Sacó su teléfono celular y comenzó a navegar por las redes sociales. Fotos de boda, viaje, logros, sonrisas perfectas, vidas que parecían mejores que la de ella. Con cada imagen, algo dentro de ella se rompía un poco más. Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo devastador. Toda esa competencia no era contra las personas que la rodeaban, fue contra ella misma. Y la única persona que estaba destruyendo era la que se miraba en el espejo. Si esta historia te está tocando algo dentro de ti, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos por los senderos silenciosos que enseñó Rumi. Sara cerró su teléfono celular y miró por la ventana. La ciudad dormía, pero dentro de ella algo empezaba a despertar. Una pregunta que nunca había hecho: ¿por qué me postulo? ¿Y hacia dónde? Rumi dijo que cada carrera sin destino es simplemente huir, y Sara estaba a punto de descubrir de qué estaba huyendo exactamente. Pero antes de eso, tendría que enfrentarse a algo que a nadie le gusta admitir. El verdadero enemigo nunca estuvo ahí fuera. A la mañana siguiente, Sara llegó a la oficina con el rostro cansado y el corazón apesadumbrado. Jessica estaba rodeada de colegas, todos felicitándola por su ascenso. Flores sobre la mesa, abrazos, risa. Sara forzó una sonrisa, se acercó y dijo las palabras que ardían en su garganta. «Felicitaciones, Jess, te lo mereces». Jessica le devolvió la sonrisa, genuina y cálida. «Gracias, Sara. Eso significa mucho para ti». Pero Sara ya le había dado la espalda. No podía sostener su mirada, porque sabía que detrás de esas amables palabras había algo podrido, algo que ella no quería admitir. Se sentó en su propio escritorio y abrió la computadora. Intenté trabajar, pero la mente no se detuvo. ¿Por qué ella y yo no? ¿Qué tiene ella que yo no tenga? ¿Cuánto falta para que yo tenga lo mismo? Las preguntas eran infinitas, y cada uno fue una puñalada silenciosa. Rumi dijo: cuando mides tu vida por el gobernante de los demás, nunca encontrarás tu propia altura. Sara no lo sabía, pero estaba a punto de aprender la forma más dolorosa. Durante las siguientes semanas, Sara profundizó aún más en la competencia invisible. Me levanté a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, no porque me gustara, sino porque Lisa publicó fotos de ella haciendo ejercicio. Compré ropa que no necesitaba, no porque quisiera, sino porque Mark siempre aparecía bien vestido. Trabajaba hasta tarde todas las noches, no porque el trabajo lo requiriera, sino porque Jessica lo había hecho antes de ser ascendida. Creía que estaba construyendo una vida mejor, pero yo solo estaba copiando la vida de otras personas, y cuanto más copiaba, menos se reconocía a sí mismo. Una noche, después de otro día agotador, Sara estaba sentada sola en su apartamento cuando sonó el teléfono. Fue la madre. Miró la pantalla, dudó y dejó pasar el correo de voz. No tenía la energía para fingir que estaba bien. No tenía palabras para explicar el vacío que sentía. El mamá dejó un mensaje: «Hija, hace semanas que no hablamos. Te extraño. Llámame cuando pueda». Sara escuchó el mensaje 3 veces, y por primera vez en meses, algo dentro de ella se rompió. No fue ira, no fue envidia, fue tristeza, tristeza pura,
profunda e incontrolable. Se dio cuenta de que estaba tan ocupada intentando ser mejor que los demás, que se había olvidado de ser buena consigo misma y a las personas que realmente importaban. Rumi escribió: "El alma no conoce competencia, solo conoce la comunión". Sara todavía no entendía eso, pero estaba empezando a sentir el peso de vivir en la dirección opuesta. Al día siguiente sucedió algo inesperado. Sara estaba en la sala de reuniones cuando su jefe entró con expresión seria. Pidió a todos que se sentaran. La tensión en el aire era palpable. "Chicos, tenemos que hablar de algunos cambios en la empresa. En los próximos meses reestructuraremos el equipo. Esto significa que se eliminarán algunos puestos". El silencio se apoderó de la habitación. Sara sintió que se le daba un vuelco el estómago. Miró a su alrededor. Todos estaban pálidos, incluyendo a Jessica. El jefe prosiguió: "Evaluaremos el rendimiento, el compromiso y la capacidad de trabajar en equipo. Quien no encaje en el nuevo modelo tendrá que marcharse". Sara salió de la reunión con las piernas temblorosas. Por primera vez, la competencia ya no era invisible, fue real y tuvo consecuencias. Esa noche, Sara hizo algo que no había hecho en años. Abrió un viejo cuaderno que había guardado desde la universidad. En las primeras páginas encontró notas de una clase de filosofía. Uno decía: "Rumi, el ego es el ladrón que te roba la paz mientras duermes". Leyó esa frase varias veces y por primera vez algo hizo clic. No del todo, pero lo suficiente como para plantar la semilla de la duda. ¿Qué pasa si estoy librando la batalla equivocada? ¿Qué pasa si el enemigo no es Jessica, Mark o Lisa? ¿Qué pasa si el enemigo soy yo mismo? Esa pregunta la persiguió durante días, pero había algo que ella todavía no sabía, algo que cambiaría todo, porque mientras Sara estaba atrapada en su propia competencia interna, Jessica enfrentaba una guerra completamente diferente. Y cuando Sara descubriera la verdad, todo lo que creía sobre el éxito, la envidia y la autoestima se haría añicos. Sara no podía dejar de pensar en reestructurar la empresa. Cada correo electrónico del jefe, cada encuentro inesperado, cada mirada entre compañeros parecía tener un significado oculto. La competencia que alguna vez estuvo silenciosa, ahora gritaba dentro de ella. Comenzó a observar todo a su alrededor con sospecha. ¿Quién trabajaba más horas? ¿Quiénes tuvieron más proyectos aprobados? ¿A quién elogiaba el jefe en las reuniones? La vida se convirtió en un juego de ajedrez, en el que cada movimiento importaba. Y Sara estaba decidida a ganar. Pero algo extraño estaba pasando con Jessica. En los días posteriores a la reunión, Jessica empezó a llegar tarde. La sonrisa que una vez iluminó la habitación había desaparecido. Evitó las conversaciones, almorzó sola y se fue temprano. Sara lo notó, pero lo interpretó como una estrategia. Debe estar trabajando desde casa, preparándose para impresionar a su jefe, pensó. La envidia se convirtió en paranoia. Sara decidió que necesitaba actuar. Empezó a llegar antes que todos, a salir después de todos, a enviar correos electrónicos al amanecer para mostrar dedicación. Aceptó proyectos que no quería. Estuvo de acuerdo con ideas que pensaba que eran malas. Sonrió a personas que no respetaba. Todo para demostrar tu valía. Rumi dijo: "Cuando vives para demostrar tu valía, pierdes el único valor que importa, el de simplemente ser". Pero Sara no estaba escuchando a Rumi, estaba escuchando la voz cruel del ego que susurraba: "Necesitas ser mejor, necesitas ganar. Si no ganas, no eres nada". Una tarde, Sara estaba en la despensa tomando café, cuando escuchó voces provenientes de la sala de reuniones. Reconoció la voz de Jessica, y ella estaba llorando. Sara se detuvo. El instinto era acercarse, espiar, descubrir, pero algo la detuvo. ¿Lástima? ¿Curiosidad? No lo sabía con seguridad. Se quedó allí, afuera, escuchando fragmentos de conversación. "No puedo soportarlo más, se está volviendo demasiado. Nadie sabe por lo que estoy pasando". La voz de otra persona, más suave, intentando consolar. Sara no reconoció quién era, pero escuchó lo suficiente como para sentir una opresión en el pecho. Regresó a la mesa sin su café, se sentó en silencio, y por primera vez surgió una pregunta diferente. ¿Qué sé realmente sobre Jessica? La respuesta fue inquietante. Nada. Sara conocía a Jessica de la promoción, Jessica de publicaciones felices, la Jessica que todos admiraban, pero no conocía a la persona real, porque nunca había intentado averiguarlo. Estaba demasiado ocupado compitiendo. Esa noche, Sara hizo algo inusual. Investigó a Rumi en internet. Realmente no sabía por qué. Quizás porque la frase del viejo cuaderno no se me quitaba de la cabeza. Tal vez porque necesitaba respuestas que no podía encontrar en más horas de trabajo o en más logros vacíos. Encontró un poema. Crees que estás compitiendo con el mundo, pero en realidad estás compitiendo con Om, la sombra de quien podría ser. Y la sombra siempre gana, porque nunca se llega a ella. Esas palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Lo leyó de nuevo, y otra vez, y otra vez. La sombra de quien podría ser. Cerró la computadora. Miró alrededor del apartamento. Todo allí era hermoso,
organizado y caro, pero vacío. No hubo fotos familiares, no había recuerdos de momentos felices, no había nada que mostrar a quién era ella realmente, solo cosas compradas para impresionar a gente a la que ni siquiera le importaba. Sara sintió que algo se rompía en su interior. No fue ira, no fue tristeza, fue percepción, doloroso, crudo, inevitable. Al día siguiente, Sara llegó a la oficina y vio a Jessica saliendo de la oficina de su jefe. El rostro estaba pálido, los ojos rojos. Pasó junto a Sara sin decir nada, agarró su bolso y se fue. Sara se quedó quieta, confundida. Miró la puerta cerrada de su jefe. Quería llamar, preguntar qué había pasado, pero no tuvo el coraje. 2 horas después, llegó un correo electrónico a todo el equipo. Jessica ha solicitado una baja médica indefinida. Le deseamos una pronta recuperación. Sara leyó el correo electrónico 3 veces. Licencia médica. ¿Recuperación de qué?, pensó. Fue a la mesa de Jessica. Estaba vacío, organizado, como si hubiera preparado cuidadosamente su salida. Solo había una pequeña nota doblada con el nombre de Sara escrito a mano. Sara miró a su alrededor. Nadie estaba mirando. Tomó la nota, la guardó en su bolsillo y regresó a su mesa. Esperó hasta el final del día. Fui al auto, cerró las puertas y se abrió. Las palabras escritas a mano temblaron en el papel. Sara, sé que nunca entenderás esto, pero necesito decirlo. El ascenso que a todos les pareció increíble fue lo peor que me pasó. Pasé los últimos 3 meses fingiendo ser feliz, mientras me ahogaba en ansiedad y depresión. Trabajé tan duro para llegar aquí, que olvidé por qué quería esto. Y cuando lo conseguí, me di cuenta de que no era lo que quería, era lo que pensé que debería querer. Me voy porque necesito encontrarme de nuevo. Espero que nunca tengas que aprender esto como lo hice yo. Cuidarse. Jess. Sara dejó caer la nota en el asiento del pasajero y apoyó la cabeza contra el volante. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Fuerte, cálido, liberador. Llevaba meses envidiando a una mujer que se estaba destruyendo por dentro. Había competido con alguien que estaba perdiendo su propia alma. Quería una vida que fuera, en efecto, una prisión. Rumi escribió, la competencia te ciega ante el dolor de otras personas, y cuando finalmente lo ves, te das cuenta de que el dolor más grande siempre ha sido el tuyo. Sara condujo a casa en silencio, no encendió la radio, no revisó su celular, simplemente lo sentí. Sintió el peso de meses viviendo en la superficie. Se sintió culpable por no haber preguntado nunca cómo estaba realmente Jessica. Sintió la vergüenza de haber convertido su vida en una carrera sin meta. Pero también sintió algo nuevo, algo frágil, pero real, el deseo de cambiar. Ella todavía no sabía cómo, no sabía si podría hacerlo, pero por primera vez en mucho tiempo, Sara no quería ganar. Ella solo quería dejar de pelear consigo misma. Y fue en ese momento, en el silencio del coche aparcado en el garaje, cuando empezó la verdadera transformación. Pero antes de renacer, Sara tendría que afrontar la parte más aterradora de todo viaje interior. Admitir que el enemigo con el que luchó durante años nunca existió, y que la única batalla real siempre ha sido contigo mismo. Sara se despertó al día siguiente con una sensación extraña. No fue paz, no fue claridad. Era algo entre el miedo y la esperanza. Por primera vez en meses, no cogió el móvil antes de levantarse de la cama. No revisé los correos electrónicos. No sucedió en las redes sociales. Ella simplemente se quedó allí tumbada, mirando al techo, respirando. La nota de Jessica todavía estaba en su bolso. Las palabras resonaron en la mente como un doloroso mantra. Olvidé por qué quería esto. Sara se preguntó, ¿qué hay de mí? ¿Sé por qué quiero lo que quiero? La respuesta la asustó. No, ella no lo sabía. Se levantó, se duchó, se vistió mecánicamente y se dirigió a la oficina. Pero algo había cambiado. Ella observaba a la gente de manera diferente. Mark, siempre impecable, siempre sonriendo, pero tenía los ojos cansados y la mano le temblaba mientras sostenía el café. Lisa, publicando fotos perfectas de su vida perfecta, pero comiendo sola en la mesa, evitando conversaciones. El jefe, siempre exigente, siempre en control, pero el ceño fruncido, la mandíbula tensa y los medicamentos para la hipertensión, los escondió en el cajón. Todos estaban compitiendo, todos estaban cansados, y nadie parecía feliz. Rumi escribió, el concurso no tiene ganadores, solo supervivientes exhaustos que fingen estar bien. Sara se sentó en su escritorio y miró la pantalla de la computadora. Había 17 correos electrónicos no leídos, 3 proyectos retrasados, una reunión en 20 minutos. Todo parecía urgente, todo parecía importante, pero nada parecía real. Cerró la computadora y se fue. No le dije nada a nadie. Simplemente tomó la bolsa y se fue. Condujo sin rumbo fijo. Me detengo. Estás en un parque al que solía ir en la universidad, antes de que todo esto comenzara. Se sentó en un banco debajo de un árbol y se quedó allí, observando a la gente, niños jugando,
parejas caminando, personas mayores dando de comer a las palomas. Nadie allí estaba compitiendo, nadie allí medía su propio valor por el éxito de los demás. Simplemente estaban viviendo. Sara sintió un dolor profundo en el pecho. No fue físico, fue el dolor de darme cuenta de cuánto tiempo había perdido, cuántas conversaciones con su madre había ignorado, cuántos almuerzos con amigos había cancelado, cuántas noches de sueño había sacrificado. ¿Todos por qué? ¿Para impresionar a personas que apenas sabían tu apellido? Sacó su celular y llamó a su madre. Sonó 3 veces antes de contestar. «Sara, hija, ¿está todo bien?». La voz preocupada, afectuosa y familiar. Sara sintió que las lágrimas volvían. «Mamá, lo siento mucho. Lamento haber desaparecido. Lamento no haber venido a tu cumpleaños. Lamento haber estado tan ausente». Hubo una pausa al otro lado, y entonces la madre dijo, con la voz quebrada: «Hija, solo quería que regresaras. No necesito viaje, no necesito regalos. Solo te necesito a ti». Sara lloró allí, en el banco del parque, mientras su madre hablaba. Lloró por la hija que había sido y había olvidado ser. Lloró por la mujer en la que se había convertido y que ya no reconocía. Lloró por el tiempo perdido que nunca volvería. Pero también sintió algo cálido dentro de su pecho, algo pequeño pero cierto: conexión. Lo único que realmente importaba y que había ignorado durante tanto tiempo. Cuando colgó, Sara se quedó sentada en silencio y por primera vez escuchó, no el ruido de la ciudad, no las voces de la gente, pero la voz interior misma, la que había quedado asfixiada por meses de prisas, ansiedad y comparación. Y la voz dijo: «No tienes que ganar, solo tienes que irte a casa». Rumi dijo: «El camino de regreso a ti mismo es el único que vale la pena tomar». Sara respiró hondo, volvió a coger su móvil y abrió su diario. Canceló 3 reuniones, rechazó 2 proyectos, envió un correo electrónico a su jefe pidiéndole una conversación privada. Cuando llegó a la oficina al día siguiente, entró en la oficina de su jefe con el corazón acelerado pero la mente despejada. Él la miró sorprendido. «Sara, ayer te fuiste sin previo aviso. ¿Está todo bien?». Sara se sentó y dijo las palabras que nunca pensó que diría: «No, no está bien, y necesito hablar de ello». El jefe frunció el ceño, pero le indicó que continuara. «Pasé los últimos meses trabajando 12 o 14 horas al día. Asumí proyectos que no quería. Ignoré mi salud, mi familia, mi vida, todo porque pensé que necesitaba demostrar mi valía. Pero me di cuenta de algo: estaba compitiendo con personas que ni siquiera sabían que estaban en una carrera, y en el proceso perdí a la única persona que realmente importaba, yo mismo». El jefe guardó silencio. Sara continuó: «Vi lo que le pasó a Jessica. La vi destruirse tratando de mantener una imagen de éxito que la estaba matando por dentro, y me di cuenta de que yo iba por el mismo camino. Así que vine aquí para decir que ya no quiero vivir así. Si eso significa que me van a despedir en la reestructuración, está bien. Prefiero que me despidan siendo quien soy a que me asciendan siendo quien no soy». El silencio en la habitación era denso. El jefe miró a Sara durante un largo rato, y luego hizo algo inesperado. Suspiró, se quitó las gafas, se frotó la cara con las manos. «Sara, ¿sabes por qué convoqué esa reunión de reestructuración?». Ella negó con la cabeza, porque Jessica no fue la primera en renunciar. En los últimos 6 meses, hemos perdido 4 empleados por agotamiento, 2 por depresión, 1 por un ataque de pánico. La empresa literalmente está enfermando a la gente, y yo también estoy cansada». Sara lo miró sorprendida. Continuó: «La verdad es que no habrá ninguna reestructuración, al menos no en la forma que pensabas. La reunión fue para asustar, para ver quién estaba realmente comprometido. Pero me di cuenta de que creé un ambiente tóxico, un lugar donde las personas compiten entre sí en lugar de colaborar, y eso necesita cambiar». Miró directamente a los ojos de Sara. «Fuiste la primera persona lo suficientemente valiente como para venir aquí y decir la verdad, y eso me dice más sobre tu valía que cualquier informe o horas extras». Sara sintió que algo se rompía en su interior. No fue dolor, fue la liberación. El jefe se levantó: «Tómate una semana libre. Vuelve cuando estés listo. Y cuando regreses, quiero que me ayudes a cambiar la cultura de este lugar, porque si no cambiamos, vamos a perder a todos los que realmente importan». Sara salió de la habitación con las piernas temblorosas y el corazón alegre. Miró alrededor de la oficina. Mark sigue escribiendo con furia. Lisa sigue sonriendo a la cámara del teléfono celular. Todos seguían atrapados en la misma trampa en la que ella estaba. Pero Sara había encontrado la salida, y la solución no fue ganar la competición, era darse por vencido con ella. Rumi escribió: «La verdadera victoria no está
trata sobre el otros, se trata de la versión tuya que creía que necesitabas vencer a los demás. Sara agarró sus cosas y se fue. Condujo hasta la casa de su madre. Sonó el timbre, y cuando se abrió la puerta y vio la sonrisa en el rostro de su madre, se dio cuenta de algo que había olvidado. El amor no es necesario ganárselo, solo hay que aceptarlo. Pero el viaje de Sara aún no había terminado, porque darse cuenta del problema fue solo el comienzo. Ahora necesitaba aprender a vivir de otra manera, y pronto descubriría que ese sería el desafío más difícil de todo. Sara pasó la semana en casa de su madre. No fueron unas vacaciones, fue un renacimiento. Los primeros días estuvo inquieta. Unas manos buscaban el móvil cada 5 minutos. La mente creó listas imaginarias de tareas pendientes. El cuerpo vibraba con la ansiedad de no producir, de competir, de probar. Era como si hubiera desaprendido cómo simplemente existir. Pero la madre, con la sabiduría silenciosa de quien ha vivido lo suficiente, no dijo nada. Simplemente puso a Sara para que le ayudara en la cocina, para regar las plantas, sentarse en el balcón y tomar el té sin prisas. Al tercer día, mientras lavaba los platos junto a su madre, Sara le preguntó: «Mamá, ¿nunca quisiste ser más? ¿Tienes más? ¿Hacer más?». La madre se secó las manos lentamente y miró por la ventana. «Cuando tenía tu edad, también sentí que necesitaba demostrar algo. Trabajaba demasiado. Me comparaba con mis vecinos. Quería tener la casa más bonita, los muebles más nuevos, hasta que tu padre tuvo un infarto». Sara dejó de lavarse. Nunca habían hablado de eso. Sobrevivió gracias a Dios. Pero ese día, en el hospital, lo miré en la camilla y me di cuenta. Nada de eso importaba. La casa, los muebles, lo que pensaban los vecinos, nada. Lo único que importaba era que estuviera vivo, y tengo tiempo para amarlo. La madre miró a Sara. «Hija, la vida no es una carrera, es un paseo, y no tienes que ser el primero, solo necesitas llegar de una pieza». Las palabras resonaron dentro de Sara como una campana antigua, llamándola a casa. Rumi escribió: «Te pasaste la vida dando vueltas, pensando que ibas a alguna parte, pero el único lugar al que realmente necesitabas ir era siempre dentro de ti». El quinto día, Sara sacó su viejo cuaderno y empezó a escribir. No correos electrónicos, sin informes, solo pensamientos, sentimientos, preguntas que nunca había hecho. ¿Quién soy yo cuando no intento ser mejor que nadie? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿O simplemente quiero lo que tienen los demás? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque me hacía feliz? Las respuestas no fueron fáciles, pero por una vez, Sara estaba dispuesta a esperarlo. El último día de la semana, Sara recibió un mensaje de Jessica. «Escuché que tú también te tomaste un tiempo libre. Espero que te estés cuidando. Si quieres hablar, aquí estoy». Sara vaciló. Una parte de ella todavía se sentía avergonzada. Lástima por haber envidiado a Jessica. Lástima que nunca le pregunté cómo estaba ella realmente. Lástima por haber estado tan ciego. Pero él respondió: «Sí, ¿tomamos un café?». Se encontraron en un pequeño café, lejos de la oficina, lejos del mundo que los había asqueado. Jessica era diferente, sin mucho maquillaje, sin ropa de negocio, solo ella, y se sintió más ligero. «Sara, necesito disculparme», comenzó Jessica. Sara frunció el ceño. «¿Disculpas? ¿Por qué?». «Porque sabía que estabas sufriendo. Te vi trabajando duro, te vi saltándote almuerzos y quedándote hasta tarde. Y nunca dije nada, porque en el fondo, a una parte de mí le gustaba saber que estaba ganando». Sara sintió que se le oprimió el pecho, no por ira, de reconocimiento. «Yo hice lo mismo», admitió Sara. «Cuando te ascendieron, estaba celoso, no felicidad, envidiar, y pasé meses odiándote por algo que ni siquiera se trataba de ti, se trataba de mí». Jessica tomó la mano de Sara por encima de la mesa. «¿Sabes lo que aprendí en estas semanas fuera? Que competimos porque tenemos miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser olvidado, miedo a no importar. Pero la verdad es que ya somos suficientes. Pero nadie nos enseñó eso». Rumi dijo: «Naciste completo. La vida simplemente te convenció de que estaba rota, y desde entonces has estado tratando de arreglarte con logros que nunca curan la verdadera herida». Los dos permanecieron en silencio. No fue incómodo, fue curativo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Sara. Jessica sonrió. «Voy a buscar terapia. Voy a pasar más tiempo con mi hermana. Voy a volver a pintar, que es lo que amaba antes de pensar que necesitaba ser ejecutivo». «¿Y tú?». Sara respiró hondo. «Todavía no lo sé con seguridad. Pero sé que ya no quiero vivir intentando demostrar nada. Quiero vivir, solo eso». Se abrazaron al salir del café. Y por primera vez, no fue el cortés abrazo de sus compañeros de trabajo. Fue el abrazo genuino de dos personas que se reconocieron en el dolor y la curación. Cuando Sara volvió a trabajar la semana siguiente, estaba diferente. No porque ya lo había resuelto todo, pero porque había dejado de fingir que estaba bien cuando no lo estaba. En la primera reunión, el jefe presentó cambios, horarios más flexibles, descansos obligatorios. «Céntrese en la colaboración.
no en la competencia. No todos se lo tomaron bien. Mark se quejó de que esto bajaría el nivel de la empresa. Lisa dijo que cualquiera que quiera crecer debe esforzarse más que los demás. Pero Sarah no discutió. Él simplemente los miró con compasión, porque reconoció en ellos la persona que había sido. Y sabía que el cambio solo llegaría cuando el dolor se volviera insoportable, como lo había sido para ella. Rumi escribió: no se puede despertar a quienes fingen estar dormidos, pero puede ser la luz que muestre que hay otro camino. Sarah empezó a trabajar de manera diferente. Ayudé a mis colegas sin esperar reconocimiento, créditos compartidos. Realmente celebraba los logros de otras personas y descubrió algo sorprendente. Cuanto menos competía, más realizada se sentía. Pasaron los meses. Jessica volvió a trabajar, pero a tiempo parcial. Comenzó a dar clases de arte a niños en sus tardes libres. Brillaba como nunca había brillado en la sala de juntas. Mark siguió compitiendo, hasta que tuvo un ataque de ansiedad en plena presentación. Salió de la habitación llorando. Sarah la siguió. Le ofreció agua y escuchó sin juzgar. No cambió de la noche a la mañana, pero por primera vez permitió a alguien ver su fragilidad. Lisa todavía publicó La vida perfecta, pero un día publicó algo diferente. Una foto sin filtrar, con la leyenda: cansada de fingir, aprendiendo a ser real. Sarah fue una de las primeras en comentar: eres hermosa exactamente como eres. La transformación no fue dramática. No hubo una gran revelación final, porque la vida real no funciona así. El verdadero cambio se compone de pequeños pasos, pequeñas decisiones y un pequeño coraje diario. Pero Sarah pudo ver la diferencia. Dormí mejor, sonríe más, llamaba a su madre todas las semanas, había vuelto a leer por placer, pintó una pared de su apartamento de amarillo solo porque le gustaba el color, no porque lo viera en una revista. Una noche, sola en casa, Sarah abrió su vieja libreta y releyó la cita de Rumi que había encontrado meses atrás: el ego es el ladrón que te roba la paz mientras duermes. Y escribió a continuación, con letra firme: pero desperté, y ahora sé que la paz nunca se trató de ganarse a los demás, siempre se trató de hacer las paces conmigo mismo. Rumi enseñó que el viaje espiritual no se trata de agregar cosas a tu vida, se trata de eliminar todo lo que no eres tú, toda la competencia, cada comparación, cada miedo a no ser suficiente. Sarah no llegó a ser perfecta. Todavía tuve días difíciles. A veces todavía sentía punzadas de envidia. Todavía quería demostrar su valía. Pero ahora reconoció esos momentos. Respiró. Lo recordé y elegí diferente. Si estas palabras te tocaron el alma, deja tu comentario. Comparte lo que sentiste. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Y si quieres continuar con este viaje interior, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. Sarah aprendió lo que Rumi siempre supo. La vida no se trata de ganar la carrera. Se trata de darnos cuenta de que nunca hubo una carrera, solo un camino de regreso a casa. Y el hogar no es un lugar, es un estado de ánimo. Es cuando dejas de luchar contra ti mismo y por fin, te permites ser. Se despertó en mitad de la noche con el corazón acelerado. Pero esta vez no fue por ansiedad, fue gratitud, porque se dio cuenta de que el mensaje que la destruyó meses atrás consiguió el ascenso. Fue el mismo que la salvó, porque la llevó hasta el fondo. Y solo en el fondo encontró la fuerza para escalar de verdad. Rumi dijo: la herida es el lugar por donde entra la luz. Sarah había resultado herida por la competencia, pero fue a través de esta herida por donde entró la luz de la conciencia. Y ahora ya no estaba compitiendo, simplemente vivía de vivir. Y descubrió que esa era la única victoria que realmente importaba.